nueva semana, nuestra segunda semana, seguimos todo tal cual, nada ha cambiado mucho, solo que se han incrementado algunas medidas y estamos en el Hoy en la Casa ya con ustedes. Tengo buenas noticias, ordené la biblioteca, no sé si se nota mucho, algunas cosas, los más exagerados dirán que no ordené por color, categoría, ni esas cosas, pero el fin de semana me dediqué a labores como varios de ustedes y ya empezaron a ordenar y ya han caratulado las fotos y han revisado todo lo que la ropa de verano, la de invierno y todo, la cocina, limpieza hasta de los puntos más estratégicos, bueno, todo eso ya también lo hice y ordené en la biblioteca. Y estamos con ustedes ya en el Hoy en la Casa, le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando, que están con nosotros, gracias a todos los que nos siguieron durante la semana pasada con todas nuestras transmisiones y que debatieron y conversaron junto a nosotros. Vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy, son sus favoritos, yo lo sé, pero antes de eso recordarles varias cosas. Estamos en el Facebook Live todos los días, 22:30 horas, buscan ahí como Catherine Ibáñez. Estamos en el Twitter en @enunminuto.cl, son nuestros amigos de @enunminuto.cl. Yo igual lo voy a retuitear ahora en un minuto para que ustedes también, en un minuto justamente lo voy a hacer, para que ustedes también puedan seguir esta transmisión vía Twitter. Después que terminan estos programas subimos todo a YouTube. También buscan todo con mi nombre, para que no se les olvide. Ahí buscamos también y ponemos los videos y ahora tenemos una nueva modalidad y es que estamos convirtiendo a podcast estas conversaciones y las buscan también en cualquiera de esas redes que ya les conté y pueden también ser parte de este Hoy en la Casa. Ahora sí, vamos a nuestros invitados porque vamos a hablar de actualidad política, los que les gusta a ustedes, por supuesto, comentar. Germán Silva y Felipe Vergara, ya estás con nosotros. Germán, ¿cómo estás? Seguimos un nuevo lunes en cuarentena. Hola Katy, hola Felipe, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros amigos y que se nos están integrando? Ahí está Felipe, no, si va a aparecer. Ahí está. Ahí apareció. Ahí sí. Felipe, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que la favorita eres tú, así que nosotros acá aportamos en una semana más de cuarentena, en mi caso de cuarentena obligatoria por la normativa y esperando que diga la autoridad este jueves. Una semana que ha sido en realidad independiente del hacinamiento o esta distancia social, ha sido igual bastante noticiosa a nivel político y a nivel social también. O sea, lamentablemente las muertes han incrementado. Hay zonas del país que sorpresivamente han tenido una explosión en los fallecidos, que es la región de la Araucanía, y que tiene un origen bastante poco decoroso, porque parte importante de eso surgió de una Seremi que andaba con coronavirus y que no lo informó de manera oportuna. Entonces creo que en realidad ha sido una semana noticiosa, expectante, con algunos hechos que trascienden el ámbito netamente político y bueno, creo que eso es parte de la realidad que hoy día estamos observando. Oye, partamos analizando y me encanta este momento porque es el momento en que mi perro se pone a pelear con los perros del frente. Son Además se sienten mal los ruidos. De allá para acá, oye, no sé qué conversarán en el lenguaje perruno, pero es lo que pasa hasta ahora. Hablemos del manejo de la crisis, por si escuchan de fondo los ladridos, digamos. Manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno. A ver, han pasado varias cosas. La cantidad de contagios sigue aumentando, también la cantidad de muertos. Hoy día vimos, por ejemplo, estas medidas como un poco más restrictivas. El ministro Mañalich, los subsecretarios, un poco con las mascarillas, complicado. La normativa también, que yo la sumaría como para hacer un análisis general de las Condes. La obligatoriedad de las mascarillas, por ejemplo, en los transportes públicos, con una ministra de Transportes también ahí dando cuenta de cómo se van a implementar estas medidas. ¿Cómo ven en términos generales cómo evoluciona? Yo no sé en qué semana vamos, como en la sexta ya más o menos, o quinta por ahí, de manejo político frente a la crisis del gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, esta la verdad es la cuarta semana desde que se inició, ¿Germán? diríamos, Sí, ¿me escucháis? Hay que poner un calendario con X, porque nosotros ya perdimos. No, mira, yo le voy a recomendar algo 3 de a marzo. Sí, no, empezó el 15 de marzo se anunció, llevamos 3 semanas, esta es la cuarta. Yeah. Te voy a hacer una recomendación, además, que yo estoy haciendo con mi familia acá, nos vamos sacando una fotito, marcando el día, hoy día es el día 20, y es bien entretenido, nos vamos sacando en distintos puntos de la casa, afuera, adentro, igual
Esto tarde o temprano hace una anécdota simpática. Ahora, dentro de lo dramático, yo creo que el gobierno efectivamente está iniciando una fase, la semana pasada lo comentamos, creo que se ha agudizado de una especie como de triunfalismo anticipado que a mí me preocupa, me inquieta, en términos de que se plantea, y es cierto, que si bien aumentan los casos, por suerte no han aumentado muy brutalmente los fallecidos, pero nosotros estamos muy lejos de llegar al pic. El ministro Mañalich el fin de semana señaló que ese pic iba a llegar más o menos la primera semana de mayo. Todo el operativo que hay de los respiradores y otras cosas, diríamos, estamos esperando ese momento, Dios quiera que no, diríamos que sobre, como él decía, después me ha presentado una acusación constitucional por las cosas que compré, yo también prefiero que sobre. Pero Sí, sí, te escuchamos, Germán, te escuchamos. Pero yo creo que las medidas más restrictivas, el gobierno una vez más, diríamos, ha demostrado que va atrás, diríamos, en algunas decisiones. Por ejemplo, el tema de mascarilla, se dijo hasta el cansancio que no eran necesarias, salvo las personas que estuvieran contagiadas. Lo que pasa es que ahora nadie sabe si está contagiado, porque puede ser perfectamente asintomático. Yo creo que lo que va a pasar esta semana, tengo la impresión, es que la presión de los alcaldes, que está fuerte, van a volver, diríamos, a la carga con todo. Ya la semana pasada hubo un par de alcaldes que cerraron sus comunas y en algunas regiones se está pidiendo tanto alcaldes como parlamentarios el cierre total. Y tengo la impresión de que los alcaldes van a tener que están volviendo a la carga y el gobierno no le va a quedar otra que abrir un cierto espacio. Y para terminar esta primera parte, sí tenemos una estrategia del ministro Mañalich distinta, mostrar una persona más humana, mostrar el lado humano de Mañalich, que es bien dramático, o sea, él es una persona de altísimo riesgo, y después de tantos números, tantas cifras frías, yo creo que él se abrió a eso, de hecho salió en todos los medios y claramente hay una estrategia comunicacional de fondo. Felipe, ¿tú cómo lo ves en términos generales? Mira, yo lo veo en realidad con situaciones de dulce y de agraz. Esto, por ejemplo, de las mascarillas, a mí me produjo un poco de ruido. No logré entender el concepto que hay detrás, después de que por mucho tiempo nos han dicho que las mascarillas es para determinado público en determinadas circunstancias, y solo aquellos que tengan riesgo posible de estar contagiando. Hoy día nos avisan y nos dicen que tenemos que usarla prácticamente de manera obligatoria, lo que no tengo problema al respecto. Y nos mandan un instructivo como para hacer aviones de papel de cómo puedo hacer hoy día una mascarilla. Y ahí queda un poco confundido, de, de, de qué tan de qué tan realmente preparados estamos para la crisis que estamos viviendo, si sin llegar al pico hoy día no tenemos ya mascarilla. Estamos pensando, evaluando mandar un avión a buscar los ventiladores. Esto empezó recién el 3 de marzo, llevamos, estamos cumpliendo un mes completo, y, y de repente surgen hoy día estas medidas que son válidas, pero que generan, en verdad que están generando más temor en la población. Hago un punto aparte en el caso del alcalde Lavín, eh, porque yo puedo entender las buenas intenciones que se pueden o deben tener en este caso, pero ya el exceso de protagonismo. Ayer era el túnel que uno pasaba y te limpiaban mientras pasabas por un túnel de agua desinfectante, no sé si lo vieron en las noticias. Hoy día la obligatoriedad de mascarillas, pese a que el resto no es necesario, que no es más obligatorio que en determinadas circunstancias o casos. Entonces, independiente de que puede ser hasta válido de sacar el provecho político de esto, creo que a veces nos desviamos un poco la atención de cuál es el fondo de lo que está sucediendo. Y esto evidentemente es mucho más grave y mucho más complejo de lo que a veces uno mismo lo logra visualizar. El mejor ejemplo de eso es Estados Unidos, que solo Nueva York está llegando a los niveles de muertes que ha tenido Francia, por ejemplo. Y, y estamos empezando en el caso de Estados Unidos. Entonces, sí, de repente vale la pena tomarle un poco de seriedad y evitar los protagonismos excesivos. Pero sí me parece que
Y yo respaldo al gobierno, Sí. en este caso. Yo iba a decir y el sábado, porque tú hiciste tu listado ahí, Felipe, y el sábado fueron estos termómetros que también salió. O sea, yo de verdad, hay como unos memes que circulan por redes sociales, pero de verdad que uno prende la tele y ve al alcalde de Las Condes todo el tiempo, yo lo veo siempre. Y eso se contrapone un poquito con lo que pasa con, por ejemplo, otros alcaldes, veía por ahí en redes sociales los alcaldes del Litoral Central pidiendo a gritos que les cerraran, por favor, el camino para que no llegara la gente trasladándose por el tema de la Semana Santa. Hay un poco ahí algo de estrategia, sientes tú, Germán, por parte de Joaquín Lavín, como para dar cuenta de que hay una actitud más de acción desde su municipio, desde su gobierno municipal respecto a lo que hace el gobierno central? No, sin duda. O sea, Lavín en esto es un genio del marketing, a propósito del túnel que señalaba Felipe, que es algo bastante inútil. O sea, es como que yo te pasara un poquito de cloro para que, no sé, le tiraran los zapatos. Él es un muy buen marquetero, sabe que sigue primero la encuesta Criteria lo confirmó la semana pasada, la encuesta esta semana dice lo mismo, él no pierde, diríamos, ningún punto en este último periodo y es un hombre que se maneja bien y todos lo sabemos. Entonces, yo creo que aquí él está aprovechando su minuto, lo está aprovechando bien, a mí me parece bastante válido. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado, yo concuerdo con Felipe, que también el exceso, diríamos, de medidas que parecen bastante populistas no necesariamente son efectivas y en eso hay que tener cuidado. Sin embargo, a mí me parece que está haciendo su juego, lo está haciendo bien. No todos los alcaldes lo están haciendo. Creo que, mira, si revisamos la misma encuesta de criteria, donde Jadwe queda por primera vez segundo y Piñera, o sea, perdón, Lavín primero, te muestra que los alcaldes están teniendo un rol muy protagónico para la gente, muy importante, y que el gobierno sigue sin considerarlos tanto. Quiero insistir en el punto. O sea, hoy día la encuesta CADEM mostró niveles de confianza de los alcaldes altísimos, 72%, seguido del colegio médico con 60 y algo, y el gobierno con una caída pero brutal. En un mes, el presidente Piñera cae 18 puntos y el ministro Mañalich 16. Esa es la noticia del día. A mí, y a propósito de la participación o no de Lavín en algunos programas, yo tengo, fíjate, que la impresión que estamos muy parecidos a lo que fue en un momento en medio de los medios más tradicionales, en una cierta homogeneidad de contenido muy, que está rayando mucho en el estilo de programa matinal, que a mí creo que no es el momento más adecuado, pero en la práctica se ha producido eso. O sea, el gobierno, pese a que ha tirado toda la carne a la parrilla, retrocede muy brutalmente en un mes, y los niveles de confianza aumentan precisamente en los que están sentados en una mesa que se llama la Mesa Social COVID, pero yo escribí en mi columna hoy día, pero que en el fondo es lo que se llama en política darle tratamiento, porque ha sido una distracción, los han involucrado en temas muy menores, pero a la hora de las decisiones críticas, los alcaldes están fuera. Pero, como te digo, yo creo que Jadwe, Lavín están haciendo su negocio y me parece que es el momento que también uno tiene que tratar de proyectar cierto liderazgo hacia adelante, que a excepción de Jadwe, al menos la oposición no lo tiene. Entonces, el que pueda hacerlo, diríamos, me parece súper legítimo que lo haga. Sí, vamos a ahondar también en lo que está pasando en la Araucanía, que es un caso digno de análisis no solo sanitario, sino que también me parece desde el manejo que hay ahí. Vamos a saludar, sí, a los que ya están acompañándonos en esta transmisión de Hoy en la Casa. Le vamos a mandar un saludo a Francisco Calderón, lo están viendo ahí abajito ya. Saludos, Katy, un saludo para ti también, Pancho, gracias por estar acompañándonos. Bendiciones, Katy, un saludo para Guillermo Heredia también, a esta hora que nos está siguiendo. Juan Oces dice, extrañamos Hoy en la Casa durante el largo fin de encierro. Gran aporte de los panelistas, un cordial saludo, Katy. Gracias, Juan. Bueno, el fin de semana teníamos derecho al libre, a nuestro descanso de teletrabajo. No, teníamos que descansar para recuperar energías. Sergio, Claudia, dice buenas noches. Buenas noches también. Sergio Loyola dice, linda semana para ti, Katy, con tertulios. Saludo también para Sergio, que está con nosotros. Gonzalo Rojas dice, saludos a Germán y Felipe, los estoy viendo y escuchando desde Viña del Mar. Bien confundido, dice, está el gobierno con el tema de las mascarillas, además contraviniendo lo señalado por la OMS. Bueno, yo también diría que la OMS, dicho sea de paso, también ha dado distintas visiones. Al principio decía una, después la matizó, ahora la cambió, ahora tienen miedo de que se agote el stock, es bien crítico también lo que pasa. Y Jaime Albornoz, muy buenas noches, se agradece el aporte. Gracias a ti, Jaime, por estar con nosotros. Ya, lo que yo iba a decir, Felipe, voy contigo primero. La Araucanía, tú ya lo esbozabas en tu introducción, pero la Araucanía es bien particular lo que ocurre porque primero pasan varias cosas.
la Seremi y prácticamente todo el gobierno regional con efectos producto del contagio por haber tenido contacto con la Seremi que fue la que originó probablemente ese brote, periodistas incluidos y todo aquello. Después de eso se decretan medidas que a todas luces sale hoy día el alcalde desesperado, el de Temuco, diciendo que nadie cumple, los permisos se hace un mal uso, no se respetan los horarios de no salir, la cuarentena, digamos, a nadie le importa y todo el cuento. Y además hay una preocupación por lo que va a pasar ahí con el hospital respecto a la capacidad que tienen y se manda una delegada a esa zona que yo no sé en términos políticos cómo evalúas tú, y bueno, después vendrá Germán también, respecto a qué ha pasado. Lo concreto es que hay un problema grave ahí sanitario porque Temuco es la segunda comuna con más contagios y avanzan importantemente y es una ciudad que la preocupación de los alcaldes es que, o una región que no está tan preparada como para afrontar un brote grande como si lo estaría una como la metropolitana, por ejemplo. Sí, claro. Además, hay algo acá que debe tener relación con el frío que decían que podía acaparar con mayor fuerza el coronavirus, porque para la zona sur el nivel de contagio es mucho mayor, o sea, tanto Chillán, el mismo Temuco, Osorno, son Sí, zonas en que ha habido una concentración muy fuerte de casos que no deja de ser preocupante. El origen en el caso de Temuco, al igual que en el caso de Chillán, es por una situación puntual bastante acotada, y en el caso de Temuco con mayor gravedad porque la persona sabía que estaba contagiado y por eso hay denuncias de cuasi delito, de lesiones graves o de homicidio eventualmente, si esto se confirmase. Creo que el gobierno igual, la delegada presidencial en estos casos es poco relevante, no tenemos acá un ejemplo potente como podría haber sido Paula Narváez cuando estuvo en Chaitén, por ejemplo, ¿no? O cuando estuvo también en el terremoto en el sur. Entonces, como que ese perfil hoy día no se observa, y es porque además que esto recorre todo el país, no es algo puntual y que se concentra en una sola zona. Eh, sí me parece que igual en paralelo el gobierno ha actuado de manera bastante proactiva. Valoro el hecho de ayer haber traído a este enfermo que sin ser de muy avanzada edad, sí estaba complicado a nivel pulmonar, y que se desplieguen los recursos que sean necesarios para ese tipo para salvar una vida. A mí me parece que son válidas, y no logro entender mucho las críticas que surgen en ese sentido. Pero sí está claro que la manera en que se maneja esto desde Santiago es bastante distinto a la manera como esto se está manejando a nivel de regiones. Y ahí a veces uno cae en este sentido de cuánto de los seremis o de las autoridades eh, designadas por un gobierno u otro son más bien casos de coteo político que casos de contar con las competencias necesarias para desempeñar este cargo. Entonces volvemos un poco para atrás de que hay que tener ojo también que hay ciertos roles y funciones que no pueden ser subsanados con favores políticos. Esta persona había sido una candidata a senadora que perdió, y hoy día asumía como Seremi de Rehén. Entonces ahí volvemos un poco al tema de esta larga discusión que hoy día lamentablemente se convive con vidas humanas. Ahora, es verdad que Temuco no respeta mucho a veces las normativas que se han impuesto, pero el fin de semana veíamos los distintos noticieros como Maipú no respeta absolutamente nada tampoco. Desde su alcaldesa para abajo, todos están en la calle, como que la vida continúa de manera cotidiana. Yo entiendo que no es lo mismo y no es tan fácil eh, conciliar lo que es la vida personal con la vida laboral, eh, pero claramente también cuando los alcaldes dan instrucciones o dan imágenes erróneas, eso el público también lo va entendiendo de una manera distinta, que no se soluciona con el baile contra el coronavirus o participando de algún funeral en particular o saltándose los protocolos, porque eso al final la gente lo asume como, bueno, si mi autoridad lo hace,
entonces yo también tengo libertades para hacerlo. Si mi presidente se va a la Plaza de la Dignidad a sacarse fotos, entonces ¿por qué yo no puedo? Entonces, y en ese tipo de cosas es donde a veces la autoridad no ha sido lo suficientemente pulcra para, para lograr diferenciar ciertas cosas de caprichos personales por ciertos roles que son importantes y que representan lo que una autoridad en este tipo de circunstancias deberá desarrollar. Incumplimiento de los permisos, Germán, y todavía no termino de entenderse el tema de la foto del presidente, al margen del análisis político en la zona de cuarentena, además, el límite de 2 comunas que están en cuarentena total. Sí, partamos primero por el tema de las comunas que están más complicadas. Mira, hay algunas en el sur también, Punta Arenas ha estado con bastantes dificultades, Puerto William, pese que salió, diríamos. Yo escuchaba a los alcaldes ayer, tanto Punta Arenas como de Temuco, y en el fondo la principal explicación es que además es muy difícil la fiscalización, pero te habla un poquito la diferencia también entre algunas comunas que están con cuarentena total, que es el caso nuestro, digamos, que realmente va a ir a la farmacia, ¿se escucha ahí, no? Sí, sí, sí. Para ir a la farmacia, diríamos, uno tiene que sacar un permiso y que está en la esquina, y por lo tanto también uno tiene un nivel de restricción, no solo de autorrestricción muy fuerte. Y yo creo que hay un tema de fiscalización importante. Tengo la impresión que durante el día los puntos de fiscalización son muy pocos, la gente sabe, por lo tanto se desplaza en territorios muy cortos, en espacios cortos, pero igual va a comprar a cualquier lado, digamos. O sea, yo no sé, yo tengo una cosa como medio aterrorizado. Parece que en alguna época de mi vida iríamos con el tema policial, pero la verdad es que yo pedí el permiso para ir a sacar a la farmacia, en fin, y es muy preciso. Te dan no solo un tiempo, tienes que acotar al lugar que vas y no puedes desviarte en la trayectoria. Yo tengo la impresión que hay poca fiscalización, por eso entiendo también lo que puede estar haciendo Lavín y otros en ciertas comunas de agudizar eso. Se supone que entiendo que no solo en el toque de queda son las Fuerzas Armadas, sino que es Carabineros, Fuerzas Armadas a los que controlan los permisos. No hay autoridades municipales, por ejemplo, controlando. O sea, tú ves que... Y ahí a lo mejor podría haber mayor restricción. Ese primero es un punto que de alguna manera hay poca autorregulación, pero al mismo tiempo hoy día veía, por ejemplo, se circuló mucho en redes, el encargado, diríamos, por parte del ejército y del gobierno en Arica y Parinacota, haciendo una cosa media graciosa de la manera que él retaba, porque parecía que le iba a salir a pegar a la gente, pero también hay que ver que esa comuna no está en restricción total, entonces quizás la postura de los alcaldes, yo cada vez la comprendo más, que seguramente hay que avanzar más en lugares donde esto se está propagando en cuarentena total, porque lo contrario es una semi-cuarentena. Y segundo, otro elemento importante, a propósito de Arica y Parinacota, del general que tuvo su día de enojo, es que hay comunas y hay regiones donde no han llegado los test y por lo tanto una vez que empiezan a aparecer, como pasó en Arica, empiezan a aparecer casos y empiezan a multiplicarse los casos. No es que a la noche a la mañana hubiera una fiesta como en Temuco donde aparecen 40 o 30, no sé cuántos casos. En Arica y Parinacota no estaban midiendo, no estaban tomando. Se detectaron como con desfase. Exactamente, ahí hay un tema bien importante. Y respecto, diríamos, ya entrando de lleno en lo que Felipe claramente fue induciendo la conversación para llegar a la persona que se saltó, diríamos, algunos protocolos. Felipe es nuestro guía hoy día, nos ha ido bandejeando todo lo que... No, se nos ha ido conduciendo todo desde que entró. Bueno, vamos a la foto polémica. Sí, vamos a la polémica, una de las polémicas. Yo insisto, la otra, no la dejemos de lado un poco la estrategia de Mañalich, que creo que es inteligente en todo caso. Mira, el presidente de la República no solo cometió un acto, una torpeza, una tontera, un infantilismo completo, que habla muy bien. A mí me encantó la columna de Carlos Peña. La columna de Peña, sí. Era muy buena, yo no sé si iba a durar mucho en el Mercurio, pero a propósito que tú me dijiste la semana pasada, Katy, si uno podía hacer un cierto diagnóstico psicológico, que yo trato de evitarlo, pero Peña escribe también la personalidad narcisista, que es un poco esas personas que se quieren tanto, que son incapaces de incorporar el entorno y empiezan a perder la empatía. Yo creo que lo que hizo Piñera no solo fue una provocación, o sea, día viernes a las 18:15 horas, era la hora que se citaban todas las manifestaciones siempre, que habían sido sacados incluso la gente de la primera línea, en un intento que hicieron, diríamos, ya cuando estábamos iniciando el proceso de la pandemia, fue brutalmente reprimido. Es un acto ya no inconsciente, o sea, es muy difícil que alguien no piense deliberadamente así. Hoy día, en todos lados,
ha circulado que él sorprendió al comité político, es muy probable, pero te habla de una persona que es realmente, Piñera no puede tener peor enemigo que él mismo, porque, o sea, imagínense la manera que esto se le va a cobrar cuando pase esto, porque si el presidente piensa que este paréntesis significa que se terminó la conflictividad que hubo a partir de octubre, él está tremendamente equivocado, y cualquier triunfalismo que podamos tener acá, solo este hecho, finalmente, aunque él llegara a retomar la encuesta, insisto, está bajando, no subir, va a tener un costo político gigantesco, y no lo apañó nadie en el gobierno porque es una estupidez mayor. Era como totalmente innecesario. Bueno, Germán ahí plantea que no tenía como mucho asidero desde lo simbólico y tampoco desde el mensaje para transmitir en este minuto. ¿Qué opinas tú en general de la foto, Felipe? No, a mí la foto me pareció... es como difícil de describir en realidad. No creo que haya sido un acto premeditado, sinceramente. Creo que fue un capricho y una oportunidad que vio y la tomó. Como yo siempre he definido a Piñera como un locurador, y es parte de su éxito empresarial es ser locurador. Entonces vio oportunidades y la tomó. Su explicación es aún más grave que el hecho en sí, porque en la explicación él miente alevosamente, de manera alevósica, sí, creo que sí, diciendo que bajó a saludar a carabineros militares, y después una cámara de la Unidad Operativa de Control de Tránsito muestra que en ningún minuto se acercó a saludar a nadie. Quiso sacarse una foto, aprovechó la instancia, ya, se sacó la foto. No comparto en las formas la columna de Carlos Peña, porque sentí que en algunos minutos bordeaba lo grosero hacia el presidente. Pienso bastante parecido a él y quizás de manera hasta más dura. Pero hay canales y canales quizás en los cuales podría haberse transmitido esto. Creo que la escribió desde la rabia misma y se le nota porque no es su pluma tradicional escribir así. Él es más analítico, ¿no? Acá desde las vísceras escribió la indignación que eso le producía, y que al final del día, la verdad, no nos olvidemos que ese día comenzaba la Teletón. Y nadie estaba preocupado de la Teletón, estábamos todos preocupados de qué diablo hacía el presidente Piñera en la Plaza Italia, por qué mandaba ese tipo de Twitter, qué pensaban los asesores de comunicaciones del presidente. Parece que en realidad todos estaban bastante descolocados con lo que sucedió, y este traspié le va a jugar en contra porque iba bastante aceptable. Creo que el presidente Piñera es un buen gestor de crisis, es como sus fortalezas. Lo hizo con los mineros, lo ha hecho en situaciones en que las crisis son más latentes. Es un buen administrador en ese sentido. Pero este tipo de cosas sacan del contexto y la gente se va quedando con estos recuerdos. Entonces, esto le va a pesar, lo va a marcar, y posiblemente es por eso también que quizás ha estado estos días más oculto, cuando ya estaba teniendo un rol bastante activo en los medios de comunicación de manera casi diaria. Posiblemente porque no quiere que le hagan algunas preguntas que sean incómodas y que la verdad es que no tienen respuesta. Y ahí sí surgen otros voceros como Mañalich, que siento que ha salido jugando bien y logrando blanquear, es decir, brindar un poco al presidente, desviando la atención a los temas que realmente son los urgentes hoy día. Salvo diría yo, Felipe, no sé si tú estás de acuerdo, Germán, con un tema que también pasó como un poco en medio de lo que pasaba en esta transmisión de la Teletón, digamos, y con la polémica y con esta un poco salida
momentánea del presidente que tiene que ver con las solicitudes de indulto. Mm. Es un tema que igual va a tener que hacerse cargo en algún momento el gobierno, porque es una situación que está ahí como en una cierta pausa y que en algún momento tiene que avanzar. Y eso igual ya genera una polémica trascendental, porque él dice en una entrevista que a propósito de este indulto, donde se abre esta posibilidad en medio de la crisis sanitaria, de enfermos terminales, otorgárselo, etcétera, no se descarta la opción de también incorporar a enfermos terminales que estén condenados por crímenes de derechos humanos. Entonces ese es un tema que ya es peliagudo, diría yo, para el presidente. Lo hemos hablado varias veces en nuestros paneles, o sea, no es un tema sencillo. Así que, bueno, denme sus opiniones sobre eso y aprovechemos de hacer una pregunta a la gente a ver qué opina. Corre por abajito ahí la pregunta. Y a propósito de la crisis del coronavirus, les preguntamos a ustedes si están de acuerdo con un indulto presidencial para enfermos terminales en cárceles chilenas, que incluye el global, a todos los enfermos terminales, inclusive digo, las personas que están, digamos, cumpliendo condena por casos de derechos humanos. ¿Cómo hacerse cargo de ese asunto o por qué abrir ese flanco en este momento, Germán? Mira, yo creo que el presidente Piñera trató de ser salomónico, como ha tratado de hacerlo desde octubre hasta ahora, diríamos, intentando que la coalición no se quiebre, no se desfonde. Yo tengo la impresión que cuando este paréntesis termine, porque va a terminar, esperemos todos, la vida va a retomarse relativamente muy similar a la que llevábamos y a lo mejor más agudizada por la crisis económica. Y en ese paréntesis, yo recordemos que hasta el día previo a que partiéramos esta crisis hacia la primera semana de marzo, Chile Vamos estaba quebrado, estaba completamente quebrado. Incluso yo me atreví en un momento a escribir también con un certificado de función, o sea, la pelea estaba siendo muy fuerte, se habían retirado ministros del gabinete, o sea, la ministra Cubillo, el subsecretario Villa, y otro, fue una seguidilla de la ministra, diríamos, de la mujer. O sea, era un gobierno que se estaba desfondando, y se estaba desfondando Chile Vamos. Entonces, el presidente intentó ser salomónico, porque en la oposición, diríamos, de gran parte de esa coalición, que te demuestra el tipo, diríamos, también, cuál es la postura dominante dentro de la coalición, era, digamos, para que se incorporara la gente de Punta Peuco que había estado en el anuncio del presidente. Entonces, el presidente llegó a esta salida media salomónica, que finalmente es bien ambigua. Yo no sé qué significa, y él lo planteó en ese programa de televisión, la persona que esté a una semana de morir. No tengo idea quién puede hacer eso. A lo mejor un médico cuando hay una persona que está en un estado terminal, diríamos, después de mucho tiempo, pero es muy difícil que alguien pueda diagnosticar algo como eso, e incluso el director de Human sí, que siempre se me enreda un poco, Vivanco dijo, pucha, yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que seguramente muchos estamos de acuerdo que una persona está a punto de morir, que muere en su casa, o sea, pero distinto es que se incorpore, que de hecho la misma encuesta de Academia hoy día señala, la gente, fíjate, que es más inteligente de lo que a veces son los gobiernos, o sea, la gente está de acuerdo con que se vayan, ni siquiera nos están indultando, acá se están mandando a la casa a estas personas, diríamos, y no necesariamente tienen que estar todo el tiempo en su casa y, digamos, también pueden volver a la cárcel una vez que... eso la gente está de acuerdo, la mayoría está de acuerdo. Sin embargo, cuando se hace la pregunta, ¿qué pasa con Punta Peuco? La mayoría, el 62%, están de desacuerdo. O sea, los delitos de lesa humanidad, yo creo que esto es como si se hiciera en Alemania y hubiera todavía preso, diríamos, del nazismo. Te aseguro que en Alemania, aunque estuviera una situación muy caótica en la salud, la gente no estaría dispuesta. ¿Por qué? Porque son crímenes que marcan la historia de un país y que obviamente son parte también del saneamiento. Entonces, más allá de lo que puede ser una posición humana. Entonces, yo creo que el presidente se enredó. Yo creo que fue innecesario. Seguramente esa entrevista estaba pactada porque fue al día siguiente del condorazo mayor, digamos, de Plaza Dignidad. Pero podría haber jugado un poquito más inteligente la respuesta. O sea, él en eso, y lo hemos dicho acá muchas veces, el problema está en la improvisación. Piñera tiene una facilidad para improvisar y cometer errores, pero monumentales, y creo que se le escapó un poquito la máquina. Y sin embargo, yo creo que él va a terminar haciéndolo. La presión de Chile Vamos, como digo, en esta coalición muerta, para la única manera de mantenerla, y le pasó también a Bachelet con la concertación, la nueva mayoría en su momento, es tratar de hacer algún gesto. Este gesto, sumado a lo que acabamos de comentar de Plaza Dignidad, yo creo que si se suman ambos,
el efecto para Piñera va a ser mucho más crítico antes de terminar de enfrentar la pandemia, que hasta ahora en términos generales este gobierno lo está haciendo relativamente bien, dentro de todo porque hemos tenido la suerte, y lo comentamos antes, de tener una crisis preanunciada, porque cuando esto estalla uno no tiene nada que hacer. Acá se han preparado por meses y dentro de eso ha sido relativamente controlado, pero si se suman ambos casos, yo creo que políticamente va a ser fatal para las pretensiones del presidente y de la coalición. Felipe. Sí. Sí, hablábamos sí, sobre el tema sobre los indultos. Mira, yo sinceramente creo que cualquier enfermo terminal, independiente del origen de su pena, debería estar, debería ser destinado a su hogar. Cuando estamos hablando de enfermos terminales, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos la carga emocional de ver a Pinochet terminal, pero después bajarse del avión de la FACH, pararse de la silla de ruedas, levantar el bastón y caminar. Entonces dijimos, oye, no, esa de nuevo no. Yo creo que los mismos uniformados han sido los que nos han creado la incertidumbre de cuán terminales están o no. Pero hasta de una perspectiva casi cruel y práctica, este tipo de personajes terminales son un costo para el Estado que realmente deberían ser, que sería mucho más productivo que sean un costo para la familia y no para el Estado, cuando estamos hablando en términos claramente terminales como tal. Hay muchos que realmente no saben, no recuerdan ni siquiera quiénes son. Y recojo una columna de la semana pasada en la que la hermana de un detenido desaparecido, torturado, decía que en realidad había que ser más humano de lo humanos que fueron ellos con sus víctimas, ¿no? Y eso es un gesto de grandeza. Además de eso, o independiente de eso, la verdad, hoy día tenemos un hacinamiento de las cárceles que nos pone en el segundo país con más presos per cápita. Y eso no tiene tampoco ningún asidero. Tenemos nuevamente un segundo caso de coronavirus dentro de las cárceles. Y ahí, por mucho que haya una marginación, estamos hablando de 20, 30 personas que viven en una celda. Y eso es una bomba de tiempo. Entonces, creo que el indulto para madres embarazadas, para gente que está con enfermedades terminales, para gente que está con coronavirus, es algo que se debería implementar. Y muchos de los que reclaman hoy día, que pueden tener bastante razón, no son parte de la historia de antaño. O sea, creo que hay que escuchar a quienes fueron parte de esa historia y la capacidad que tienen para perdonar, en vez de atribuirse a ellos mismos a veces roles más protagónicos. Hablo particularmente de las diputadas comunistas o gente del Frente Amplio que ha sido muy, muy extremo, pero que son de la década del 90. Entonces, la verdad, creo que hay que escuchar a quienes estaban en esa época. Puede ser un Nuestras cárceles están alcance. hacinadas y el efecto de liberarlas un poco, la verdad es que es un beneficio para todos. Ahora, hay un tema más de fondo acá. Y lo dejo solo planteado porque la verdad es que da para mucho. En el minuto en que Chile le dé el voto a los presos, en ese minuto recién las autoridades y los políticos se van a preocupar de los presos. Mientras eso no suceda, la verdad es que cero el interés que hay por hacer algo que vaya en beneficio de una reinserción laboral, profesional, afectiva de aquellos que están privados de libertad. Quisiera hacer un alcance. Yo creo que estamos quizás discutiendo algo de fondo que tiene que ver con razones de tipo humanitario, que tiene que ver con incluso con las convicciones morales, éticas, religiosas que uno tenga. Lo que pasa es que en particular esta ley, porque ya ha sido descartado por el Congreso en varias oportunidades la posibilidad de hacer indultos, que es distinto, insisto, a este caso, a personas con determinada edad o con determinada condición, diríamos, física o mental. Incluso hay gente con Alzheimer en Punta Pauco, como señala Felipe, pero que eso ha sido descartado por todas las discusiones legales. Aquí lo que estamos hablando es de un paquete que lanza el gobierno para evitar el avance del coronavirus y de que las personas que están dentro de esas cárceles terminen contagiados, y los gendarmes y todos los que están alrededor, porque también los gendarmes están tan presionados como ellos. Entonces, en esta discusión en particular del coronavirus, y yo creo que uno tiene que atenerlo a eso,
Creo que Chile Vamos pasó un gol de media cancha porque el presidente lo anunció en el paquete de medidas donde había muchas cosas, incluyendo, diríamos, la posibilidad, diríamos, o sea, se dictó el estado de excepción y otra. En esa discusión, yo estoy en desacuerdo, Felipe, contigo. Creo que sí me parece obvio que hay mamás jóvenes que por delitos menores, y en eso entiendo que estamos todos de acuerdo, que es mejor que estén en sus casas, y incluso hasta yo creo que esto seguramente de eso podría derivar en un indulto posterior. Gente que tiene hijos chicos, en fin, que es delitos menores, que no es lo mismo que delitos de lesa humanidad y otros. Como te digo, yo insisto, esa discusión ya fue zanjada en el Parlamento chileno y yo tengo la impresión que los países han sido todos muy duros en ese tipo de personas condenadas por lo simbólico que tiene para el resto de la sociedad. Más allá, diríamos, de que Camila Vallejo y la gente Frente Amplio, o Boric y otros no hayan ni nacido para el golpe. Entonces, yo creo que son dos discusiones distintas. Yo respecto al coronavirus, me parece, diríamos, que si hay que tomar algunas medidas transitorias, habrá que evaluarlas, pero la UDI y otros pasaron un gol para decir, metieron la palabra indulto. De hecho, nosotros mismos estamos hablando de indulto cuando no es un indulto. Claro, la pena conmutativa, como dicen, pero también es cierto lo que dice Germán, que no es la primera vez que como que introducen el tema a propósito de debates de este tipo. Hugo Tapia, que está con nosotros en la transmisión, dice: comparto la idea de un indulto general a enfermos terminales. Es un acto de humanidad que, si se hace con respeto para todas las sensibilidades, austeramente, sin publicidad, nos engrandece como sociedad. Son posturas bien divididas las que hay en este tema, es un tema siempre complicado, digamos, no es un tema sencillo, no es primera vez además que se habla, sobre todo cuando están involucrados internos que están condenados por casos de derechos humanos. Oye, Germán y Felipe, dejemos los últimos minutos para hablar de economía o de temas económicos, porque hoy día ya se puso en marcha esta ley de protección del empleo, que la semana pasada que hablamos todavía ni siquiera estaba promulgada. No, o sea, ha ido demasiado rápido. Se votaba al día siguiente, sí. Claro, después de eso, bueno, vimos el tema de las filas con el lío de la AFC, el seguro de cesantía y todo eso. Hoy día la Cámara Chilena de la Construcción hizo una proyección de 75.000 empleos que se pueden perder solo el 2020, y eso solo en su rubro, porque nos da cuenta de una proyección bien complicada solo en el ámbito de la construcción, que es un área que da muchísimos empleos. Y en paralelo, el ministro de Hacienda hoy día sosteniendo vía videollamada reuniones con todos los sectores políticos para pensar en otras medidas. Es un escenario complejo el económico el que se viene, sin duda, porque el ministro, o sea, termina una acción y ya inmediatamente está tomando otra, y el escenario, si lo muestra también, las proyecciones así dan cuenta. Mira, sí, claro. Evidentemente lo que viene es muy complejo, y cuando hablo de complejo, esto va a trascender lo que es el coronavirus. O sea, nosotros vamos a tener un primer semestre negro, realmente negro. No, puede que allá a mediados o fines de mayo empecemos a volver a la normalidad, entre comillas, de lo que es el día a día de nosotros. Pero la pérdida de empleo y la reactivación va a ser algo que va a demorar muchísimo. Y va a demorar muchísimo no solo por nosotros, sino porque también nuestros vecinos, nuestros aliados comerciales, están en situaciones también muy, muy, muy delicadas. Entonces, lamentablemente, el escenario de mediano plazo no es augurioso. Yo creo que recién podemos hablar de que vamos a tener un 2021 más aceptable, si es que, bueno, dependiendo de la crisis social también que se vaya a dar, pero no es algo que termina el coronavirus y se reactivó esto de manera inmediata. Las medidas que está haciendo el gobierno son más que nada un saludo a la bandera. No me extrañaría que al bono de 50.000 pesos le vengan prontamente 2 bonos más. Creo que la protección del empleo es algo que es válido, pero que es relativo. Ya hemos hablado más de alguna oportunidad que el 80% de las empresas en Chile son pymes y que subsisten de acuerdo a lo que puedan vender casi diariamente. Entonces, la protección del empleo también es bastante relativa y depende mucho de las condiciones que vaya a tener mi propia empresa. O sea, uno siempre como que se visualiza en las mega empresas, ¿no? Pero esas no son las grandes generadoras de empleo. Las generadoras de empleo en Chile son las pymes, son las pequeñas y medianas empresas o las micro y pequeñas empresas, que desde el kiosco de la esquina hasta una empresa que tenga 20
20 trabajadores que en determinadas circunstancias o por determinados momentos, ante una crisis como esta, terminan desapareciendo y posiblemente vayan a aparecer después. Quizás el Estado podría aportar en eso, generando, no cortando ciertos contratos que tenía con anterioridad, con determinadas empresas, porque no nos olvidemos que nosotros ya veníamos de una crisis económica importante de fines del semestre pasado, en realidad de todo el año pasado, y se había apretado muchos cinturones, se habían cortado muchos contratos a nivel de empresas prestadoras de servicios con el Estado. Entonces, quizás eso se debiera dilatar para que aquellas empresas que le prestan servicio al Estado, que son muchas, no se vean mayormente afectadas por esta crisis, pero es re difícil meterse en el bolsillo de aquel pequeño empresario que tiene su boliche, que tiene su negocio y que nadie le está yendo a comprar porque nadie está saliendo de las casas. Y no con esto no hablo del caso de la TAM, que son los que más resuenan. La realidad es la que nosotros observamos a través del día a día en el entorno en el cual nos movemos. Y esa realidad va a ser muy, muy golpeada por esta crisis y le va a costar muchísimo también poder retomar el rumbo que tenían antes. Germán, ¿tú Mira, cómo ves estos datos? yo sumándome a lo que dice Felipe, o sea, mire, hasta ahora, como estamos a comienzo de abril, todos los datos del primer trimestre, que generalmente se miden las economías, de hecho salió el dato de empleo y otra, que son bien negativas ya. Un ejemplo, o sea, 7,8 el desempleo, que si es que no contabilizáramos de la manera que se está contabilizando en el empleo informal, podemos llegar hasta 9, hubiese 9,1, o el 19% de quiebra en el primer trimestre. Solamente la crisis del coronavirus toma los últimos 15 días. Es decir, los 2 meses y medio para atrás es arrastre efectivamente el 18 de octubre. Entonces, cuando sean las cifras reales que reboten en 2 meses más, esto va a ser catastrófico. Tú mencionabas la ley de protección al empleo, que fue, mira, hay que decir, algo que ha pasado bastante desapercibido, que hubo un error gigantesco cuando se aprobó la ley, en el fondo, cuando tú te pagan las cotizaciones, el empleador ahora está obligado a pagarte las cotizaciones por 6 meses, a diferencia del dictamen de la Dirección del Trabajo, donde la gente te congelaban y te decían muchas gracias, mandaban una carta diciendo te agradecían y nos vemos 6 meses más. Ahora tienen que pagar las cotizaciones. Sin embargo, en la ley quedó que te pagan el 50% de las cotizaciones y no el 100%. Eso todavía no se ha subsanado, diríamos, y de hecho se dieron cuenta en el Ejecutivo. Yo no sé de qué manera lo van a... ya la ley está despachada, entonces falta la promulgación. Y segundo, que de alguna manera ya hay empresas que se están acogiendo a una ley que todavía, entre comillas, no está en rigor, que, no sé, Starbucks, todos sus trabajadores ya se fueron a esta ley. Entonces, en la práctica es, a ti te pagan tus cotizaciones, mira, dentro de lo dramático, te pagan las cotizaciones por 6 meses, salud y la AFP, y durante ese momento el Estado, primero, haciendo uso de una parte de tu seguro personal y el seguro del Estado, te financia entre un 70 y un 40% va decayendo en estos 6 meses, y salvo las personas que ganan menos de 500.000 pesos, donde 70% los primeros 4 meses y los 2 siguientes 62%. Entonces, igual es un tema de protección. Pero yo creo que lo más importante es que estamos hablando de la emergencia. Esto es una emergencia que va a ser larga, seguramente hasta el final del invierno, y lo que viene después, lo dramático. O sea, aquí se van a tener que reinventar, reconvertir muchas empresas, así como también positivamente. O sea, yo te digo, ayer nos alcanzamos a asomar con mi hijo, diríamos, hacia afuera, digamos, para ir a la calle, y pasan mucha gente de esta gente que despacha, de Corner Shop, de Rapid y otros, que es la verdadera primera línea. O sea, esa gente está trabajando y de alguna manera hay negocios que también, Cencosud subió 9% sus acciones. O sea, sí, van a haber reconversión de empleos, hay otros que se van a perder, y la ley de teletrabajo que se aprobó en este periodo también seguramente nos va a deparar mucho. Pero aquí se va a cambiar el mercado, se va a cambiar a nivel mundial, se va a cambiar el comercio mundial. Imagínate, y va a terminar que China, que en el caso de WAM, ya están retomando ciertas actividades. De nuevo, tuvieron una pequeña segunda ola y están prohibiendo el ingreso a China, un país de 1.000 millones y tantos de personas, a su territorio. Entonces eso seguramente va a pasar en todos los países. O es como un círculo que vuelve en el fondo al mismo punto. Se va a reconvertir el comercio mundial y los empleos a nivel mundial. Y la tecnología, obviamente, que también va a cumplir un rol bien protagónico, porque aquí hemos tenido que usarla obligatoriamente y igual estamos, de hecho, nosotros mismos en contacto acá. Oye, Luis
Claria, a propósito de lo que estamos conversando, opina, dice, así es Felipe, nosotros cerramos voluntariamente el 16, a propósito de lo que hablaba Felipe y explicaba lo que pasaba con pymes y eso, el 16, pero el 20 llegó notificación de salud para prohibir operación, seguramente trabaja en algún rubro asociado a alimentos o entretención o algo así. Dice, centros de entretenimiento familiar, niños, suponemos no van a poder operar hasta octubre, y por ejemplo, solo arriendo, lo mandó por un mensaje ahí, es 1,5 millones. Trabajador se puede acoger a la ley, pero la empresa dice muere. Claro, es una preocupación bien trascendental la que hay de varios empresarios que son proveedores de empleo además. Nosotros lo hablamos aquí un poquito, más que nada asociado al rubro gastronómico con Daniela Ceballos la semana pasada, que ella nos comenta gastronomía, que es un área súper afectada por este tema y con muchos empleos también afectados producto de esta situación y donde hay que ir tomando decisiones un poquito sobre la marcha. Así que le agradecemos a Luis también por su opinión. Ya, nos vamos a ir despidiendo, pero antes van a elegir su personaje de la semana porque eso siempre tiene que estar al concluir el programa. Felipe. Sí, yo voy a partir porque es una voz de alerta. Y mi personaje de la semana es Boris Johnson, el primer ministro británico que está hoy día en la UCI en Inglaterra. Estamos hablando de un país primermundista, que debe estar entre las 5 principales economías del mundo. Estamos hablando de una persona que tiene 50 años, que no comulgo en nada políticamente con él, pero que si un primer ministro con ese nivel de potencia y poder en un país tan potente está debatiéndose entre la vida y la muerte, es porque esto es grave, ¿ah? Es mucho más grave de lo que uno pudiese dilucidar. Y lo pongo como ejemplo porque tenemos que tomarnos esto realmente en serio. Y es por eso que lo nombro y no por alguna afinidad política que claramente no la tengo, ni con él ni con su hermano gemelo que es Donald Trump. Germán, Oye, y además pero solo Felipe siempre pone personajes más internacionales, pero mira, siempre me acuerdo cuando puso Rihanna y nos dejó ahí sorpresivo, ¿no? Sí, ese fue un gran... pero estuvo bueno, pero Boris Johnson, de todas maneras, era un poco lo que le ha pasado a Bolsonaro y a otros que negaron este tema durante mucho tiempo, y mira la paradoja de la vida. No, mira, yo me voy a quedar con alguien que jamás pensaría que lo elegiría como personaje de la semana, que es Consutil, de la CPC, ¿Ya? Porque fíjate que el tipo le tocó debutar en un momento bien dramático, debutó incluso creo que casi online, y logró consensuar en términos de opinión pública un aporte, partieron 50.000 millones, van a 80.000, van a entregar 400 ventiladores, no sé qué, pero ojo, que esa misma cifra, cada uno de las empresas a su vez lo utiliza en su espacio, entonces, pero logró generar una cierta realidad de que el mundo empresarial se ponía junto, los 5.000 millones que entregó, que don Francisco casi se desmaya, fueron también sacados del mismo fondo, pero lo ha hecho súper inteligentemente en la repartición de los panes de Sutil, de la CPC. Me quedo con él. Ya, bien diverso ahí la elección de personaje. Ya, Felipe Vergara, un abrazo virtual grande para ti. Nos queda todavía largas jornadas para seguir estando en casa, así que te mando un abrazo y nos reencontramos, si todo va bien, la próxima semana. Un gusto, cariños Germán, y muchas gracias a la gran audiencia que hoy día hemos tenido, que se va incrementando día a día. Gracias, Katy, también por la invitación. Chao, Felipe, que estés bien. Chao. Ahí está Felipe. Y a ti, Germán, también muchas gracias por estar siempre con nosotros y bueno, nos veremos el próximo lunes probablemente con otros temas importantes que debatir, así que vamos juntando temas. Súper, encantado y siempre un agrado ahí estar juntos, así que nos vemos el otro lunes. Chao, Germán, que estés bien, gracias. Gracias a todos ustedes, además, que han estado con nosotros, los que nos han mandado mensajes, los que nos han mandado saludos y que han estado conectados con nosotros en este Hoy en la Casa. Recuerden que pueden repasar este Hoy en la Casa si entran en la página de Facebook. Después de terminado este programa está este y todos los programas anteriores. Y también en Twitter nos pueden seguir, buscan mi nombre y lo van a encontrar. Estamos subiendo los programas a YouTube, estamos haciendo una transformación también a podcast. Vienen nuevas sorpresas, así que para que se queden súper atentos. Para mañana tenemos algo que ustedes nos han pedido mucho y que nos han preguntado, salud mental. Vamos a estar conversando con una psicóloga de la Universidad de Chile que nos va a contar
un poquito nos va a ayudar a entender todo lo que estamos viviendo en este contexto de cuarentena, nos va a dar algunos tips importantes y trascendentales para sobrellevar este momento complejo desde la salud mental, con los niños, con la familia, con este proceso del miedo a contagiarse, la situación de estar en la casa, de no poder hacer deporte, un montón de actividades cotidianas que ya no podemos hacer debido a esto. Así que mañana las citas a las 22:30 como siempre. En la dirección audiovisual estuvo como siempre Roberto Aparicio en esta jornada, y en el Twitter @enunminuto.cl, que son nuestros amigos de En un Minuto CL, que nos acompañan siempre, por supuesto, para estar atentos con nosotros y con lo que está pasando. Nos despedimos, nos vemos mañana, 22:30 horas, como siempre, a través del Facebook Live. Que estén bien, sigan disfrutando su cuarentena, ahora váyanse a hacer actividades cotidianas, me imagino que no teletrabajo, ver series, descansar, conversar, comer algo, no sé, lo que quieran. Nos vemos mañana, 22:30 horas. Thank you.